Son las 8 de la mañana. Abres tu aplicación de inversiones y ves una marea roja. El S&P 500 cayendo, el petróleo subiendo y el oro buscando nuevos máximos históricos. Es oficial. La guerra transfronteriza entre Afganistán y Pakistán ya es un hecho. ¿Cómo es que un conflicto en Asia Central, a miles de kilómetros de distancia, es que está afectando tu cuenta bancaria hoy mismo? El día de hoy, eso es lo que analizaremos. Ya saben, yendo de lo simple a lo complejo. No obstante, hay otro tema a tratar, el cual, al día que se graba esto, acaba de empezar, salió la noticia en la mañana. Estados Unidos e Israel nuevamente entran en un conflicto abierto contra Irán. Ha habido intercambio de ataques entre las dos partes, la parte occidental y la parte iraní, y entonces también analizaremos cuáles son los efectos que esa guerra regional y toda la tensión que hay en este momento puede llegar a tener en los flujos de inversiones a nivel internacional. Y evidentemente cómo eso puede afectar al espectador que nos está mirando. Hablemos de la psicología del refugio. El dinero en pocas palabras es cobarde. ¿Por qué? Porque cuando vemos una crisis no nos vamos directamente a los datos. No decimos, ay, ¿qué tanta presencia tiene las empresas de Estados Unidos en estas zonas? No, nos vamos directamente al instinto. Y el instinto, cuando tienes un activo que te costó mucho trabajo construir, es protegerlo. Así es, Luis Miguel. De alguna manera los economistas o las últimas investigaciones en materia económica le dan más, le dan más peso en un momento dado precisamente a, a lo emocional, a lo poco racionales que nos volvemos en un momento dado cuando se trata de valores económicos. Nos volvemos, sin lugar a dudas, irracionales. Reitero, muy, muy llevados hacia la emoción. Y una de las emociones primitivas, Más fundamentales, fuertes, ¿verdad? Más fuertes es el miedo. evidentemente. Es el miedo. Y, por supuesto, el dinero no se abstrae de esto. Efectivamente. Entonces, hablemos de un concepto fundamental aquí, como ya saben, aumentando el argot financiero y económico de nuestros espectadores, ¿qué es la aversión al riesgo? La aversión al riesgo es algo que se percibe cuando hay incertidumbre. Se percibe que hay aversión al riesgo, ¿por qué? Porque se venden las acciones de empresas, las acciones del S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y se trasladan a activos de refugio. ¿Y qué son estos activos de refugio? Por ejemplo, el oro, Luis Miguel, el oro, los metales amonerados, por supuesto. El dólar alguna vez lo fue, una moneda que de alguna manera tiene valor en todo el mundo. Los bonos a 10 años de los Estados Unidos. Por ejemplo, que estás hablando de una nación con estabilidad política y económica que puede garantizarte un pago en 10 años, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer una pequeña distinción entre distintos activos de refugio. Activos de refugio como el oro, que tienen un valor intrínseco, y activos de refugio como lo ha venido haciendo durante décadas, que ya no es tanto por lo sucedido en los últimos meses, que fue el dólar. ¿Cuál es esa diferencia entre estos dos tipos de activos de refugio? Bueno, lo que pasa es que el dólar finalmente es una moneda fiat, ya no tiene ningún tipo de respaldo en oro, eso con todo y todo, ¿no? Ya no, como sabe usted, desde 1971, no, ninguna moneda ya tiene respaldo en oro. Entonces, ¿por qué el dólar es un refugio y a lo mejor el peso no lo sería? El peso porque no es una moneda mundial, no puede comprar, usted no puede comprar en Corea con pesos, ¿no? Puede comprar con dólares, pero no puede comprar con pesos, ni con rublos, ni con wons, ni con yuanes, ¿no? Se podría decir que ese es el refugio o el valor que tiene el dólar, que es una moneda aceptada internacionalmente, y al ser aceptada internacionalmente, pues se podría decir que tiene pues bastante demanda, y esa demanda asegura cierto valor en la moneda. Pero por ejemplo, en un activo como el oro, ¿cuál es el valor que tiene y por qué es de refugio? Ese es precisamente, usted lo comentaba, se trata de una moneda que tiene valor intrínseco, significa que tiene valor en sí mismo. ¿Por qué? Por el metal que contiene. Y el metal tiene un precio internacional como commodity que es. Entonces, deberá recordar, por ejemplo, en materia histórica, y seguramente el público nos lo considerará, que escuchó muchas veces hablar de aquellas casas en las que había oro
Ok, en aquella hacienda se dice que se encontró oro, que la familia aquella se encontró en la casa de su tía, ese tipo de Las casas cosas. antiguas. Sí, en casas antiguas. Y para todos es una cuestión familiar de alguna manera en México. Y eso es completamente real. O sea, eso no es un mito, es algo que sucedió. Porque la gente, entendiendo que, entendiendo que en periodos, por ejemplo, como los que tuvimos en el siglo XIX, periodos de efervescencia política y a principios del siglo XX, con la Revolución Mexicana, pues la gente, lógicamente, para guardar valor, ¿verdad? Para atesorar, ¿verdad? Compraba oro amonedado que dejaba o escondía en el lugar que pensaba más seguro de la casa. Sí, en ese momento. Y ya en un momento dado se perdían los familiares y el oro se quedaba ahí. Bueno, pero el valor sigue siendo Ahí tanto. y eso sigue valiendo. Y también de alguna manera hay que considerarlo. Lo comento a veces en clase. Había también gente que guardaba en billetes, o sea, en papeles, quién sabe por quién acuñados, ¿no? Por Pancho Villa, lógicamente esos tienen valor coleccionable, pero eso no guarda ningún tipo de valor. Efectivamente. Entonces aquí podemos ver cómo a lo largo de la historia esto de que la gente se mueva a activos de refugio pues no es nada nuevo. Lo podemos ver en cualquier proceso histórico de crisis, de incertidumbre, que pues los capitales se mueven a activos de refugio. Es decir, lo que decíamos en términos muy coloquiales, el dinero es cobarde. Es cobarde, es apátrida, es pues podríamos decir traidor, ¿no? ¿Y por qué digo traidor? Porque también le refiero una anécdota. Recuerdo al presidente López Portillo. ¿En qué año? Hoy estamos hablando de los 80. En los años 80. Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. En 81, en 80-81, Discurso. en un informe de gobierno en el Congreso, culpó a los sacadólares, ¿no? A los mexicanos o inversionistas mexicanos que sacaban dólares de México, y de alguna manera les culpó por la crisis que vivíamos en ese momento. Y digo, lo recuerdo porque les decía traidores, sacadólares, apátridas, ¿no? Pero al final no se les podría reprochar. Ese es un hecho, porque usted lo haría, yo lo haría, el público lo haría. Es decir, lo que te ha costado tiempo, ¿A quién esfuerzo, reprochar? guardar, pues claro que todos quieren tener seguridad sobre sus activos. No puede ser reprochar que las personas quieran de alguna manera preservar el valor que con su esfuerzo y el tiempo han podido amasar. Por supuesto que siempre sería reprochable para gente que tuvo que lo obtuvo de mala manera, no de manera indecente, Pero pues no es la mayoría. Eso. No es la mayoría. Entonces, podemos hablar, esperemos que haya quedado claro cuál es la psicología que mueve estos flujos de capitales hacia activos de refugios en escenarios de esta índole. Ahora, ¿y por qué los mercados como el S&P 500 se enfrían? ¿Por qué cuando hay este tipo de crisis suelen pues bajar? Cuando a lo mejor muchas empresas a lo mejor no tienen presencia significativa, ya sea en Pakistán o en Islamabad, ¿no? Islamabad, ¿no? Es difícil de pronunciar. Así es. ¿Por qué? Bueno, no podemos negar y en esta cuestión, Luis Miguel, que la globalización continúa, ¿no es cierto? El proceso globalizador que comenzó a finales del siglo pasado continúa y ya es innegable, ¿verdad? Todas las naciones, como sabe usted, todas las naciones dependemos unas de otras en distintos procesos económicos. A usted le consta. Hoy por hoy, esta simple taza pudo ver, la arena proviene de un lugar, de un país, el proceso de armado. armado de otro, y por se supuesto, vende. y la venta en otro. Entonces, ya yo les digo a mis alumnos, vea usted cualquier cosa que vea usted en materia de bienes, ¿verdad? Tecnología, la vestimenta. Todo tiene que ver ya con diferentes países, ¿no? Entonces se habla de una interconectividad global.
¿Qué es la globalización? Que es lo que estaba mencionando el profesor hace unos momentos. ¿Qué es la globalización a grandes rasgos? Es esa interconexión e interdependencia, ya sea en procesos políticos, económicos y comerciales, pero sobre todo económicos y comerciales que hay entre distintos países. Es decir, ya dependen los unos de los otros y dependen porque, como mencionaba el profesor muy acertadamente, una taza, a lo mejor la arena que se utilizó para hacer la cerámica de esta taza a lo mejor proviene, no sé, de África, a lo mejor después el proceso productivo se muda con la materia prima a India y termina vendiéndose en un país como México. Por eso es que afecta a las empresas, porque los inversionistas están conscientes de esto y es bueno que ustedes como espectadores se concienticen de qué está pasando y cómo funciona el mundo hoy en día. Y funciona y seguirá funcionando de esa manera por lo pronto. Así es, recordará usted, precisamente hablando de los anteriores FIBO análisis, eh, Trump impuso eh, a la India fuertes aranceles e incluso por arriba del 50%. Pero una compañía como Apple, que se veía extremadamente afectada, y seguramente los internautas lo comentarán porque se dieron cuenta de ello, Apple puso el grito en el cielo y se detuvo la situación. Claro, porque una empresa como Apple, ¿no? Con su CEO Tim Cook, pues fabrica principalmente en India. Y entonces, ¿qué pasó? Se reunió. Considerando que ya no sería viable armar laptops en los Estados Unidos. Porque, pues, Por ¿cuánto razones de aumentaría el costo. costo? Se hablaba de que el costo iba incluso por arriba del 50%. Entonces dices, no, imposible, de por sí los equipos son caros y luego un incremento del 50% por razones de un cambio de domiciliación, perdón, Manufactura de manufactura doméstica. doméstica. Dios mío. Entonces, bueno, eso es en el contexto de la interconectividad global. ¿Y por qué entonces empresas como Apple, Microsoft o de las más grandes se pueden ver afectadas en su valor cuando hay estos conflictos que están al otro lado del mundo? ¿Por qué? Porque este tipo de conflictos puede conllevar a menores márgenes de ganancia, los inversionistas lo interpretan como pues un descuento en el valor de las acciones de estas empresas. Así es, de alguna manera ya no me es tan atractiva y entonces la pongo en venta. Si todos los inversionistas comienzan a vender, aumenta la oferta de acciones, Y ¿verdad? baja su Y precio. las acciones bajan de precio. Esa es una de las cuestiones. Luego el asunto de la liquidez también. De la liquidez. ¿Qué pasa con la liquidez, profesor? Bueno, lo que pasa es que precisamente cuando las empresas se ven constreñidas en materia de liquidez, es decir, que necesitan el dinero rápido porque tienen que liquidar operaciones con proveedores. O quieren a lo mejor prever el riesgo que se avecina Exactamente. ante el escenario que se está En un momento presentando. dado, claro, cuando tú requieres esa liquidez, pones las acciones más líquidas, es decir, las más vendibles, Y las más caras, las más caras, las pones a la venta. no porque quieran, No porque quieras. sino porque necesitan el dinero para protegerse de futuros movimientos más agresivos. Y por eso, de alguna manera, percibes una caída en los mercados más pronunciada en un momento dado en ese tipo de acciones. Ahora, adentrándonos más en en este análisis y yéndonos ahora un poquito más hacia Medio Oriente, el conflicto de Irán, Israel, Estados Unidos. ¿Cuáles son aquí los temas? Aquí el tema se traslada más a la energía. ¿Qué ha pasado con el petróleo en estas últimas horas que estalló el conflicto? El precio obviamente, poniendo la complicación en Medio Oriente, es que las salidas de barcos petroleros, barcos tanque petroleros, se complica. Entonces, en un momento dado, por supuesto, esta complicación de flujo de petróleo hace que los precios, o sea, tiendan a subir. La expectativa, y no es por lo que esté sucediendo ahorita, a lo mejor están saliendo ahorita sin problema del estrecho de Hormuz, etcétera, pero la expectativa es que se vuelva más difícil, es decir, Y más caro. y por supuesto más caro. De eso mueve inmediatamente el precio del petróleo en futuros y incluso en el mercado spot. Ahora, se puede hablar de que las razones por las que sube el petróleo, y a lo mejor para muchos de los que nos están escuchando, es bastante obvio por qué cuando sube el petróleo
sube el precio de todo lo demás. Y en México incluso, o sea, si México ni siquiera tiene vela en el entierro, como quien dice, no tiene problemas ahí en Medio Oriente, ¿por qué si suben los precios del petróleo eso afectaría directamente a los precios de los bienes y servicios en México, haciendo una presión inflacionaria y lo que conllevaría a que Banxico siga teniendo en expectativa pues mantener una tasa de interés alta por estas presiones inflacionarias? Ese es un asunto, es real. Si pudiera explicarnos, profesor, por qué, o sea, algo tan simple, por qué si sube el petróleo, por qué sube el precio de todo Bueno, más? de primera instancia debemos comentar alguna cosa. La mayoría de las cosas que utilizamos cotidianamente, estoy colocando mis cosas, Aquí ¿no? esto es Mis anteojos, mi celular, mi los funda. tenis, ¿no? Las fibras textiles del pantalón. Estamos hablando de, por ejemplo, de petroquímica secundaria. De tal manera que tienen como materia prima el petróleo. Entonces, si la materia prima va a subir de precio, tenemos lo que se llama entonces inflación por empuje de costos, es decir, los costos de las compañías se van a incrementar. Ya lo hemos comentado, las compañías lo que hacen es simple y sencillamente trasladar este incremento de costos a precios. Entonces tenemos un incremento generalizado en el nivel de precios, es decir, de todas las cosas. Y entonces, lógicamente, en este caso, la institución que tiene que salvaguardar precisamente o preservar el poder adquisitivo de nuestra moneda, tiene que mantener las tasas de interés altas. Esa es la situación. Entonces, cualquier situación en el mercado de petróleo, por supuesto que nos afecta. Y no porque necesariamente ahorita estén subiendo los precios del petróleo, porque tal vez como menciona el profesor, el estrecho de Hormuz, que es donde pasa la principal ruta de petróleo de Medio Oriente, pues tiene fuerte presencia iraní, que presiona con decir, no, pues lo vamos a cerrar, lo vamos a limitar. Entonces, las empresas prevén eso, las empresas en su papel de administradores, de previsores para pues optimizar sus ganancias, dicen, ok, a lo mejor ahorita el precio no ha subido tanto como para que yo le suba el precio a las materias primas, pero yo como empresa anticipo que va a subir por lo que estoy viendo. Entonces, desde ahorita le voy a subir para compensar esa posible pérdida o esa posible reducción de margen que voy a tener en el Lo que se mueve es precisamente el mercado de derivados, exactamente, el mercado de commodities. Es decir, los precios futuros del petróleo se incrementan porque de alguna manera se sostiene que esto va a causar problemas en el mediano plazo. en el mediano plazo. Ahora, ¿qué pasa en temas energéticos? ¿Qué podría pasar con la gasolina? Porque una cosa es la materia prima de la mayoría de las cosas que utilizamos en el día a día, pero algo también fundamental es la gasolina que está en cualquier cadena productiva, en cualquier cadena de valor, ya sea por temas de logística, por temas de transporte. Es decir, para que esto llegue a la tienda tiene que haber un transporte, ya sea de un buque que llegue a México y luego de México, de que de la aduana lo lleve al almacén y del almacén a la tienda. Nosotros compramos gasolina, nosotros todavía continuamos importando más del 50% de la gasolina que consumimos. Eso debe saberlo el público mexicano. También de alguna manera tenemos algún tipo de particularidades. Es decir, sin lugar a dudas se van a hacer más caras esas importaciones. El precio debería tender a subir, no más que hay un compromiso por parte de la presidenta que el precio de la gasolina está estático, o sea, tocando un máximo de 24 pesos la gasolina extra. Eso tiene, por ejemplo, tiene afectaciones para nosotros en materia presupuestaria. ¿Por qué? Porque, como sabe usted, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, en este momento las gasolinas venían costando en Estados Unidos aproximadamente entre 12 a 14 pesos el litro. Pesos, Sí, es el equivalente. estoy considerando ya el equivalente. Entre 12 y 14 pesos el litro, es decir, mucho más baratas que lo que pagamos nosotros. Nosotros 24 Entonces, pesos el pero entonces, ¿por qué nosotros no pagamos eso? Porque lo demás es impuesto. Es un impuesto especial, se llama IEPS. impuesto especial sobre productos Así y es. servicios. El año pasado recaudamos por impuestos especiales 450,000 millones de pesos. Es decir, nada despreciable la recaudación. Ahora, ¿qué sucede si el precio de las gasolinas aumenta? El margen en un momento dado, considerando que el precio tiene un límite,
el margen de ese Impuesto. impuesto se reduce, haciendo de alguna manera, llevando a cabo una pérdida en la recaudación, en momentos en los que usted sabe que la recaudación es fundamental. Entonces, se podría decir que este impuesto IEPS que tiene la gasolina es como un colchón el cual cuando las cosas están estables y el precio de la gasolina y del petróleo está estable, pues lo pueden poner alto, porque el objetivo de que esté alto es que esa recaudación vaya a justificar que cuando las cosas se complican y entonces el precio de la gasolina sube, se baje. O incluso me mencionaba que Sí, alguna llegara vez. a subsidiarse el Sí, precio de la sí, gasolina. hubo periodos, por ejemplo, la última vez que sucedió fue con el presidente Peña Nieto. En los primeros 3 años hubo que subsidiar la gasolina. Es decir, para mantener el precio hubo que subsidiarla, y fueron aproximadamente 2 años que se perdieron cerca de 200,000 millones de pesos. Entonces, hablando con ejemplos, digamos que el precio de la gasolina en México, sin el impuesto, digamos que son 20 pesos. Y a lo mejor son 4 pesos de impuesto, ¿no? Tenemos 20 pesos y 4 pesos de impuesto. Si por las condiciones internacionales ese costo o ese precio original de la gasolina sin el impuesto dices, no, pues ya subió a 22, habría que bajar el impuesto a que sea solo 2 pesos para que se mantuviera en Así es, 24. así Y es. si el impuesto se fuera a 25 o a 26, entonces habría que subsidiar con 2 pesos para que se mantenga No, el digo, si 24. el precio se fuera hasta 26, Si el precio se así fuera es, hasta habría que 26, subsidiar para mantenerlo en 24. en teoría, eso pues saldría de lo que ya se recaudó de impuesto especial en años anteriores. Así es. Pero, En teoría, por supuesto. ¿cuáles son las presiones en materia fiscal y de recaudación que esto podría No, generar? no, por supuesto, esto, por supuesto, afectaría el presupuesto ya establecido. Y sobre todo en momentos en que está comprometido el presupuesto a la consolidación. Recuerde usted que hemos estado comentando también en otros FIBO-análisis que pues el gobierno requiere recursos en este momento, que ha tenido de alguna manera, que tiene un compromiso de disminuir el déficit. Y eso solamente se logra incrementando la recaudación Y o aumentando los impuestos. o reduciendo el gasto, que no es algo que parezca que vaya a Ese es el suceder. asunto. No, bueno, de hecho se ha hecho. Eso es lo que ha tenido que suceder. Han tenido que bajar los gastos. Pero si recordamos el plan de la inversión que se anunció de los, Eso pondría en riesgo, digamos, es decir, el plan de inversión que es de los 5,600 millones. billones Billones. de pesos. Se hablaba de que eran 700,000 millones de pesos durante este año. ¿Qué pasaría con eso? Lo ponen en entredicho. Lo ponen en entredicho. Ahora, hasta podemos resumir, ¿no? Podemos resumir en esta plática que hemos tenido, pues que hemos aprendido conceptos como la aversión al riesgo, conceptos como los activos de refugio, conceptos como lo que es la globalización y la interconectividad que hay entre los distintos países. Y hasta día de ayer, teníamos como una conclusión para este programa, donde se iba a mencionar que este escenario era como una moneda al aire. Porque hasta el día de ayer, estoy hablando del viernes 27 de febrero, era pues el escenario que acaba de empezar el día de ayer entre Afganistán y Pakistán. Era la moneda al aire de decir, no está definido que un escenario apocalíptico de esta índole suceda. Todo depende de cómo evolucione el conflicto. Pero hoy, sábado 28 de febrero, el conflicto ya evolucionó. No es específicamente el mismo conflicto, sino otro que pues, puede tener mayor importancia y mayores repercusiones por el tema del estrecho de Hormuz, por el tema de Irán, Estados Unidos, Israel. Sí, sí, la escalada entre Irán e Israel, secundados por Estados Unidos, por supuesto que causa mucho escozor por muchas razones. Ahora bien, comentábamos lo delicado que sería en un momento dado que intervinieran otros países, sobre todo en materia de, digamos, que Rusia apoyara a Irán O o China. China. ¿Y por qué no lo han hecho? Es decir, ¿Recuerda usted, por ejemplo, cuando el bombardeo de Estados Unidos a instalaciones específicas a instalaciones nucleares, de Irán? instalaciones nucleares de Irán, con una bomba súper especial que afectaba precisamente Subniveles. los subniveles bastante fuertes? Entonces, no, o sea, se esperaba de alguna manera en un momento dado una escalada. reacción, una escalada por parte de Rusia o de China, Sí. pero no están en posición en este momento. Todo el mundo dijo,
¿Por qué no respondió China? ¿Por qué no Sí, sí. respondió Rusia? ¿Por qué? Y sin lugar a dudas hay que considerar todas estas situaciones. Una guerra, un conflicto armado es algo caro, Claro. es algo completamente caro. Nos lleva a hacer reflexiones interesantes, la verdad. A veces necesitaríamos un poco más de tiempo para comentar ese tipo de cosas, ¿no? Pero nos lleva a hacer reflexiones de, dices, nadie puede negar que Rusia y el conflicto Rusia-Ucrania en este momento, desde el punto de vista militar, ha sido, digamos, proclive a Rusia, ¿no? O sea, lleva la ventaja en este momento Rusia en el aspecto militar, no así en el aspecto económico. ¿Y quién gana una guerra? O sea, solo se gana por el aspecto militar. Ese es el punto. El punto finalmente es que quien la gana es quien sale menos dañado, finalmente, porque los dos van a salir dañados. Y Rusia, para que hubiera sido un buen negocio para Rusia esa guerra, invadiendo las partes, se supone que de interés, eso hubiera tenido que tener un resultado rápido, de 3 o 4 meses a lo sumo. Pero este conflicto ya lleva 4 años. De tal manera que el desgaste ha sido en hombres y en pertrechos y, por supuesto, en Materia económica. materia económica, desastroso para Rusia. ¿Por qué no ha sido lo suficientemente desastroso? Es porque China la ha ayudado. Pero estamos hablando de algo que no ha sido favorable, definitivamente para nadie. Y luego comentamos entonces el caso De Irán. de Irán y de Israel, ¿no? ¿Por qué no apoyó Rusia o no respondió a estos ataques? Rusia no está en condiciones. Ese es el hecho. Es un hecho ya tremendamente visible. Y China está en materia, con pasos de plomo, porque, como sabe usted, China ha estado creciendo en los últimos 3 años a niveles de menos del 5%. ¿Qué significa? Que venía, bueno, Venía cabe creciendo. mencionar que venía creciendo desde hace varios años, varias décadas, a un nivel del 7%. Bueno, creció primero desde el 2015 incluso a tasas del 10%. Y luego bajó al 7%, y luego ya estamos en el 5%, aunque son tasas gigantescas de crecimiento, o sea, siguen siendo tasas muy grandes, sobre todo por el tamaño de una economía como la China. Se ve una ralentización. Es un hecho. Tenemos la situación de una economía que no tiene la potencia en materia de consumo que debería tener. Por tanto, las exportaciones se vuelven fundamentales para China. Por eso la afectación tan fuerte que tienen por parte de la política de Trump, ¿no? A ver, entonces, llevándolo a términos un poco más sencillos, más simples, estamos hablando de que China tiene un problema de demanda interna. Es decir, que los pobladores o los ciudadanos de China no consumen. China produce y produce y produce, pero su gente no consume. Entonces, ¿qué pasa con esa producción de la cual depende su economía? Pues la tiene que vender a otros países. Exactamente. Principalmente tiene un aparato productivo tremendamente fuerte, ¿verdad? Y expansivo, y tiene que colocar ese excedente en algún lugar del mundo. Principalmente en mercados como el estadounidense y el europeo. Fundamentalmente, que son economías que pueden absorber, que tienen la potencia para absorber semejante flujo de excedentes. Y entonces, ¿qué pasa si en un conflicto en el que está el lado occidental, no Estados Unidos, Europa, contra el lado de Medio Oriente, el lado musulmán, si China llegara a apoyar a Irán? Podría tener en un momento dado también represalias y ya tendría en ese momento, fíjese qué situación, ahí tendría en un momento dado Trump el pretexto perfecto para ponerles una yepa. Evidentemente. Ahí sí ya, ¿cómo la ve? Claro, sí, entonces, como se puede decir que la posición de China es, yo mejor no me meto en esta bronca. No me meto en esta bronca. ¿Qué me dice de Venezuela? También se quedaron callados los dos. Sí, no ¿Se da usted no cuenta? una respuesta En contundente. este momento que estamos viendo en materia geopolítica es tremendamente interesante. Esperemos que solamente sea interesante, considerando que, por supuesto, esto tiene costo en vidas humanas. Evidentemente. Que solamente se quede en lo interesante y que no escale jamás a lo que podía de un momento dado detonar. Teniendo en cuenta que estamos hablando de potencias nucleares, pero pues se cree y se ve que todavía hay un lado de raciocinio humano
que tiene en cuenta que una escalada a esa índole pues sería fundamentalmente desastrosa para todos los involucrados. Para todos. Entonces no es tan fácil y no se dejen alarmar tanto por las noticias, porque claro que son malas noticias, claro que son preocupantes, pero que hay una escalada militar con China y con Rusia, pues no es tan sencillo. No. Y sí se ve que si no es por el lado racional, si hay un contrapeso económico que por lo menos ayuda a que se tomen medidas más por la vía diplomática. Así es. Muy buena idea. Profesor, muy bien comentado. Para cerrar, ¿qué le gustaría comentar? Pues realmente es solamente, la verdad es que me gustó mucho su cierre, es decir, no podría decirlo mejor. No nos dejemos tampoco intimidar por las noticias porque tienden a ser sensacionalistas para vender. Qué bueno que existen los contrapesos, ¿no cree usted? Siempre debe haber contrapesos porque hay alguien en un momento dado que no está bien calibrado emocionalmente. Sobre todo en estos momentos. No diremos nombres, dejaremos que ustedes adivinen de quién estamos hablando, ¿no? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por sintonizarnos esta semana. No olviden dar like, comentar. La próxima semana seguiremos con temas de interés y veremos, tal vez a lo mejor seguiremos hablando de lo mismo para ver cómo es que evoluciona. Muchas gracias, nos despedimos. Gracias.